Muy buenas noches a todos. Les deseo la bienvenida aquí al servicio de esta noche. Para ver qué nos enseña la palabra de Dios esta tarde. Y tengo un tema muy interesante para muchos. Para otros puede ser un obstáculo, puede ser una piedra de tropiezo, pero yo siento que es necesario, yo siento que es necesario tocar este tema, porque muchas veces nos acreditamos mucha capacidad espiritual cuando no la tenemos. La capacidad espiritual que tenemos, la tenemos porque Dios nos lo dio. Y el título de este mensaje lo estoy llamando así: no es nuestro libre albedrío. El solo hecho con el título, ¿qué hay en el título que puede ser hasta fuera bíblico? O podríamos hacernos esta pregunta: ¿de dónde sale la idea que tenemos el libre albedrío para elegir el bien con nuestra propia capacidad? Tenemos libre albedrío, pero la pregunta es: ¿tenemos dentro del libre albedrío, de esa libertad, tenemos la inclinación hacia el bien? Cuando Dios no interviene, cuando Dios no hace nada con nosotros, cuando nos deja ir a solos, cuando nos deja ir a solos, nuestra inclinación hacia qué está. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y la idea de muchos del tema del libre albedrío es que piensan de que el hombre tuvo facultad para elegir el bien. Y hoy queremos entrar en las Escrituras para ver qué nos dice la Escritura al respecto. Pero la pregunta es: ¿de dónde? ¿De qué pasaje bíblico son muchos que están sacando la idea de que tenemos un libre albedrío para elegir para que nosotros podamos elegir? La Escritura sí nos da la libertad, o sea, sí nos da la opción, no la libertad, sino la opción, porque Dios en varias ocasiones dice: les pongo delante de ustedes vida o muerte, elijan ustedes. Dios está poniendo esas dos opciones. ¿Para qué quieren morir? Pero eso no significa que el hombre elija la vida. Siempre el hombre ha demostrado lo contrario, hasta que Dios interviene, y eso es lo que vamos a ver. Me gustaría, antes de entrar en las Escrituras, empezar con oración. Y vamos a pedir en serio que Dios abre nuestras mentes, porque este mensaje en realidad es piedra de tropiezo para muchos. Es un mensaje que lo más probable es que va a quitar mucho de nuestra autoestima. Y es un mensaje que probablemente va a eliminar la confianza hacia el hombre. Y solamente nos queda con una sola confianza, es la confianza que tenemos en Dios. Vamos orando. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por esta tarde, pero especialmente te damos las gracias por tu misericordia, por tu intervención en nuestras vidas, porque sin tu intervención seríamos todos perdidos. Nadie de nosotros busca de ti en su estado natural. Nadie viene hacia ti, Dios, por su propia voluntad, si no es porque tú mismo lo estás atrayendo.
Nadie entiende tu palabra si tú no lo revelas. Y por eso te pedimos sabiduría y revelación. Sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre elevado. Y tu palabra, la única que tiene razón. Escribe tus mandamientos y tu palabra en nuestros corazones para que nosotros seamos cambiados de mente, de corazón y de pensamiento. Solo tú lo puedes hacer, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, si nos volvemos a la pregunta, ¿de dónde hay muchos que sacan esta idea de que el hombre tiene libre albedrío para elegir el bien por su propia voluntad? ¿De dónde lo sacan? Uno de los pasajes que es muy usado para eso es Josué, capítulo 24 y el versículo 15. Donde normalmente se usa una porción o más, y con eso muchos quieren comprobar, ahí dice, escogen ustedes. Pero tenemos que agarrar el contexto del capítulo en sí, para ver qué es lo que dice el contexto de todo ese pasaje. Pero a mí me gustaría más empezar a leer desde el versículo 14, para que nos llevamos un poquito el concepto de qué está hablando Josué aquí. Versículo 14 dice: ahora pues, temen al Señor y sírvenle con integridad y con fieldad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Esto es el mensaje de Josué hacia el pueblo de Israel. Y luego sigue en el versículo 15, dice: y si no les parece bien servir al Señor, escogen hoy a quien han de servir. Entonces, muchos agarran esta frase donde dice: escojan hoy a quien han de servir. Y de aquí arman todas sus doctrinas, de un solo pasaje de la Biblia, de un solo pasaje, de un solo versículo. Pero no podemos hacer eso. Tenemos que agarrar el contexto para ver qué es lo que dice el contexto de todo el mensaje. Es bíblico que nosotros animamos unos a otros para decir: oye, sírvale al Señor, mejor acércate al Señor. Es la manera de evangelizar, donde animamos. Hoy vemos una persona lleno de problemas, y nosotros decimos: es que ve con Jesús, Él te salva, Él te ayuda. Es bíblico que decimos: elija la opción para que Dios te ayude, no el hombre. Es bíblico que lo hagamos, pero lo que tenemos que entender es que el hombre natural no va a Dios por su propia cuenta. El hombre no va. Mismo Jesús dijo: nadie viene hacia mí si el Padre no lo trae. Y luego nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. O sea, no tenemos méritos propios y capacidad propia para hacerlo. Pero vuelvo a leer esa parte del versículo. Dice Josué: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero luego aquí hay otro pasaje que se usa mucho, donde dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces de aquí sacan toda una doctrina, así, no, ahí está la prueba.
Josué tiene la capacidad de elegir lo que él quería hacer. No, es que tenemos que ver previamente qué sucedió en la vida de Josué. ¿Quién lo llevó a tener esa actitud? Esto no es el momento de Josué haciendo una decisión, tomando una decisión. No, Dios ya había obrado, ya había tratado con Josué desde más de 40 años, en este punto. Dios había tratado con Josué y Dios había enseñado sus atributos hacia Moisés y hacia Josué. Fue la obra de Dios que Josué tenía esta actitud: yo quiero servir a Dios. Porque Josué llegó a entender quién es Dios. Entonces no le vamos a dar crédito a Josué que después de tantos años de servir a Dios, él está tomando una decisión: yo quiero servir al Señor. Esto no está enseñándonos esto, una decisión sabia de un humano. No, el motivo por qué Josué dice que yo y mi casa serviremos al Señor es porque previamente y con mucho tiempo pasado, Josué tenía conocimiento y estaba creciendo en conocimiento de Dios, lo cual llevó a Josué querer servir al Señor. Porque esto no es el comienzo de Josué de servir al Señor. Él ya tenía años sirviendo al Señor. Por eso no nos engañemos tratando de sacar una doctrina elevando al hombre, como que si el hombre tuvo la capacidad. No, yo les apuesto esto: si ustedes se hubieran enfrentado con Dios como Josué se enfrentó con Dios, si ustedes hubieran visto los atributos de Dios y en la manera como Dios se presentó ante el pueblo de Israel, y especialmente ante Moisés y ante Josué, que era siervo de Moisés, yo sé que ustedes también dirían esto: yo quiero servir al Señor. Pero esto no es el pasaje que nos garantiza que fue Josué tomando una decisión por su voluntad propia. Esto no nos acredita nada de eso, sino fue Dios tratando con Josué y por eso dijo eso. Pero luego el pueblo de Israel contesta, dice: no, es que eso sea muy lejos de nosotros. No, ni piensas eso. Nosotros no vamos a servir a otros dioses. Nosotros sí vamos a servir a Dios. Dios nos hizo tantas cosas buenas. De boca contestó el pueblo de Israel así. Pero ¿por qué no nos brincamos? Si queremos levantar una doctrina del versículo 15, unos pasajes del versículo 15, ¿por qué no nos vamos hasta el versículo 19 también? Dice así: Josué, después de que el pueblo de Israel contestó favorablemente de que quieren servir a Dios, Josué les contesta así. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo. ¿Qué dice Josué con esto? Es que ustedes no tienen la capacidad de servir a Dios. Ustedes no tienen la capacidad. Y lo demostraron que no tenían capacidad, porque después de eso, dice Josué: entonces, si ustedes dicen que quieren servir a Dios, desháganse de sus ídolos. De boca confesaban servir a Dios, pero estaban llenos de ídolos todavía. Entonces, el versículo 19 en adelante derrumba a toda capacidad humana de tomar una decisión por sí propia, por su propia voluntad de servir a Dios, y con eso deshacemos la doctrina humanista de que el hombre era capaz de elegir servir a Dios por su propia voluntad. Porque dice, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados.
Y ahí podríamos meternos teológicamente mucho más profundo en el pasaje, pero a eso no quiero llegar. Quiero comprobar de que muchas veces las escrituras son sacados fuera de contexto. ¿Para qué? Para elevar al hombre y para exaltar a la capacidad humana cuando la capacidad humana no existe. El hombre no tiene la capacidad de hacer algo bueno con su propia fuerza, ni tiene la capacidad ni la voluntad para hacerlo. También nos demuestra Juan 15. Podríamos leer todo el pasaje de la vid y de las ramas y todo eso, pero quiero ir al versículo 5 en específico para sacar un punto de allí. Juan, el Evangelio de Juan 15, versículo 5, donde dice Jesús así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero escuchen cómo termina el versículo. Pero separados de mí nada pueden hacer. En otras palabras, este versículo que salió de la boca de Jesús dice es que ustedes no tienen capacidad. No tienen capacidad, no tienen voluntad. Y también lo vamos a ver en otros pasajes, de que el hombre no tiene capacidad, ni tiene entendimiento, ni quiere. Si vamos a Salmos 14, versículo 2, hasta el versículo 4, dice así: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a uno se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comerán pan y no invocan al Señor. Pero a donde quería llegar es hasta el versículo 3. Pero tenemos el versículo 4, nos enseña la intención humana, la intención natural del hombre. Y Pablo nuevamente en Romanos 3 nos vuelve a enseñar lo mismo. O es más, Pablo en Romanos 3 está citando el Viejo Testamento, está citando a Salmos 14, cuando dice así en Romanos 3, 11 y 12: no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Ok, pónganse a pensar ahorita. Si nosotros decimos es que el hombre tiene la libertad de elegir a Dios, y aquí tenemos que usar lógica. Si el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios, o debería tener la capacidad de buscar a Dios, la Biblia nos dice que no. Dice, no hay quien entiende, no hay quien busca a Dios. Entonces, si yo con mi libre albedrío en su estado natural debo buscar a Dios y luego Dios me va a dar misericordia, ¿cómo puedo juntar esa lógica? Solamente si cancelo toda capacidad humana para hacer el bien. Y solamente espero en la obra de Dios, voy a empezar a entender, solamente así es posible que un hombre llegue a conocer a Dios. O llega a querer elegirlo. Cuando dice
Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero enseguida dice, pero los que lo recibieron le dio la oportunidad de ser hijos de Dios. En la manera como está escrito allí es que la oportunidad ahí está, pero nadie lo recibió. Y después Jesús aclara todo eso. Es que nadie viene hacia mí si el Padre no lo llama. Entonces, ¿quién recibió a Jesús? Todos los que el Padre llamó recibieron a Jesús. Pero en nuestro estado natural, créanmelo, nadie, dice la palabra, nadie busca a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestro libre albedrío ya está empezando a echar humo. Estamos viendo eso. Nuestra capacidad, nuestra propia capacidad carnal de elegir el bien, ya se nos está yendo en humo hacia arriba. Pero tenemos que entender de que el hombre sí tiene libre albedrío. Sí tiene el libre albedrío, pero luego está en un grave problema. Si Dios deja al hombre en su estado con sus inclinaciones hacia el pecado y Dios no interviene, el hombre está en un grave problema. Se los quiero comprobar desde Romanos 1. ¿Qué pasa si Dios no interviene? Si Dios no interrumpe nuestro libre albedrío y nos deja ir a nuestra propia inclinación, hacia nuestros propios deseos. La Biblia es muy clara hacia qué rumbo vamos. La pregunta lo escribí así. Entonces, ¿cómo se ve cuando somos dejados a solos, siguiendo nuestra propia voluntad sin que Dios interfiere? ¿Cómo se ve cuando Dios no interfiere? Cuando Dios no quebranta nuestros propios deseos. Cuando Dios no corta nuestro deseo. ¿Cómo se ve? Romanos 1:24. Dice, por la cual Dios los entregó a la impureza en la lujura de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí, y me he topado con personas, dicen, oye, pero eso no es justo, que Dios te manda a hacer pecado. No, Dios no te manda a hacer pecado. ¿Sabe qué? Dios te deja. Ni te molesta, ni interfiere con tus propios planes, te deja ir. De eso está hablando. Aquí estamos viendo el libre albedrío del hombre. Aquí estamos viendo qué sucede cuando el hombre con su libre albedrío está dejado a solas y puede tomar las decisiones que él quiere. Dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón, escuchen esto. Por esa razón Dios los entregó a pasiones desgradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se
encendieron en sus lujuras unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente de su extravío. Aquí Dios no interviene. Aquí Dios nomás te deja ir. Y aquí podemos decir, esto es tu libre albedrío. Esto es tu estado cuando Dios no interfiere y te deja ir. Y si queremos presumir nuestro libre albedrío, aquí lo acabamos de leer. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieron las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, distractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores del mal, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que los practican. Esto es nuestro libre albedrío cuando Dios no interfiere, cuando Dios nos deja ir a solas. Y no lo puedo reiterar suficiente. Lo que el hombre natural no entiende, y lo que muchos el día de hoy, que incluso hay unos que se llaman hasta teólogos, reiteran que el hombre tiene que elegir la buena voluntad de Dios cuando nunca es posible, cuando el hombre nunca elige la buena voluntad de Dios. Es Dios haciendo la obra en una persona, cambiando, interfiriendo. Entonces el libre albedrío se rompe. El libre albedrío se rompe y ya, como dice Pablo a los romanos, eran esclavos al pecado. Eran esclavos al pecado. Están inclinados hacia el mal. Y lo vemos bien claro en Romanos 5, versículo 6. Romanos 5, versículo 6. Dice así, porque mientras aún eran débiles, a su tiempo Cristo murió por los impios. Cuando eran débiles, ¿qué significa aquí la palabra débil? Cuando eran incapaces. Había una incapacidad en el hombre de hacer el bien. Acuérdense del joven que vino hacia Jesús y dice, buen maestro, ¿qué cosas buenas debo de hacer yo para entrar al reino? Yo sé que Jesús no le respondió con estas palabras, pero sumando toda la respuesta que Jesús le dio, es como que si Jesús le dice, ¿qué capacidad tienes? ¿Qué capacidad de hacer cosas buenas tienes? ¿No has visto los mandamientos? ¿No has visto la ley, lo que exige la ley? Había una muchacha en la universidad que preguntó a un evangelista que estaba predicando el evangelio en el campo. Y la muchacha pregunta, ¿cuáles son los parámetros para entrar al cielo? ¿Cuáles son los parámetros para entrar al cielo? Y el evangelista dice, perfección. Para que tú entres en el cielo, tienes que ser perfecto.
Entonces, sigue la pregunta, dice, oye, ¿y si hay personas en el cielo? ¿Sí? ¿Y hay personas perfectas? No, no hay personas perfectas. Entonces, ¿cómo cuadra esto? Es que estamos allí por la perfección de alguien más, no por nuestra perfección. Pero a lo que vamos es esto. Éramos incapaces. O como dice Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, si queremos exaltar nuestro libre albedrío y pensar de que tuvimos capacidad de elegir el bien, ¿qué dice aquí? No, dice, no tiene la capacidad. La mente puesta en la carne. Pero lo que tenemos que entender es, el hombre natural que no haya nacido de nuevo siempre está inclinado hacia la carne. Siempre está puesto en la carne. Porque dice, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Regresándonos a Romanos 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Y por eso decimos, los que presumen su libre albedrío, presumiendo que ellos tenían la capacidad de elegir el bien, solamente pueden ser una cosa, y es esto, muy humanistas. El humanismo enseña eso, de que el hombre tiene tanto poder en sí, y solamente falta que el hombre descubre su potencial. Y cuando él descubre su potencial, Dios es tan agradecido con esa persona y luego le da misericordia. Es la herejía más peligrosa que se haya predicado en toda la historia de la iglesia. La Biblia es muy claro de que el hombre natural nunca quiso ni pudo. Tuvo que ver una intervención divina para quebrantar el deseo del hombre. Y eso es lo que sucedió aquí en Romanos 5. Cuando éramos enemigos, ¿qué hacen enemigos? Se pelean. Se hacen amigos cuando hay reconciliación. Pero dice, cuando eran enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados. Efesios 1:15 es tan claro que fue una fuerza con la cual no podemos explicar la fuerza tan enorme que Dios obró en nosotros para ser salvos, para creer. Este es un escrito del apóstol Pablo hacia los Efesios, recordándole a los Efesios lo que les sucedió. Porque déjame les digo esto, el hombre ya en la fe tiende de muchas veces no entender lo que le pasó. Muchas veces, mucho después, el hombre se da cuenta que no fue él, sino fue Dios. Cuando llegamos a la fe y Dios nos abre los ojos, nos damos cuenta que éramos muertos, como dice aquí en Efesios 2, versículo 1. Pero a donde quiero ir es Efesios 1:15.
Y es la oración de Pablo para que ellos entiendan lo que les había sucedido en sus vidas. Y para que nadie presumiera de haber tomado una decisión mejor que su vecino, para que nadie presumiera de que era más santo que el otro, el apóstol Pablo está orando por ellos, para que ellos entiendan la profundidad de la potencia que obró en ellos. Y habla así: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, el Padre de gloria, les dé espíritu y sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, la oración del apóstol Pablo es que ellos entran en un conocimiento más profundo con quien andan tratando. Y déjame les digo esto: si nuestro conocimiento de Dios crece, nuestro conocimiento va a crecer también, o nuestro entendimiento de nuestro pasado va a crecer también. Mientras más conocemos de Dios, es como que si más despertamos de la muerte. Y cada vez que despertamos más de la muerte y volteamos a ver para atrás y nos damos cuenta, oye, ¿dónde estuve? Estamos como Lázaro, después de resucitar, saliendo de la tumba, se dio cuenta que él estaba muerto. Una persona muerta no se da cuenta que está muerto. Un pez no sabe que es mojado hasta que lo sacan del agua. Por eso cuando entendemos más de Dios y lo que Dios ha hecho, nos estamos dando cuenta de lo perdido que estábamos. Y por eso la oración del apóstol Pablo es: mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para que nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ese mismo poder obró en Jesucristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces el apóstol Pablo le está recordando: fíjense el poder que obró en ustedes para que creyeran. Fíjense. Y luego dice, mira, es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra del poder, y luego nombra el tamaño del poder. Dice, es el poder más grande, es sobre todos los poderes que se pueden nombrar. Ese poder obró en ustedes. Ahora, vamos a volver y usar un poco de lógica. ¿Cuánto poder? Si Dios nos deja a solos, nos da el libre albedrío, y se requiere tanto poder de resucitarnos desde entre los muertos, ¿alguien de nosotros tuvo ese poder? Ni siquiera una gota de ese poder. El libre albedrío.
el libre albedrío, si Dios se revela y nomás nos deja la oportunidad, aquí estoy, vénganse hacia mí, pero ustedes tienen que venir. Y fíjense, así se ha predicado en muchas partes. Dios ahí está. Dios lo hizo posible. Ya nomás es cuestión de ustedes, que ustedes llegan. Ustedes tienen que tomar la decisión. Pero aquí estamos viendo un poder extremadamente grande que se ocupó para que nosotros saliéramos de la muerte y entráramos en vida. Entonces, será de que nosotros ocupamos algo más arriba de nuestra capacidad. Por eso nuestro libre albedrío nunca nos va a ayudar solo para pecar. Si Dios nos deja a solos, como ya lo habíamos visto, si nos deja a solo, sin intervención, sin quebrantar nuestros propios deseos, sin interrumpirnos. Acabamos de leer en Romanos 1 qué sucede. Por eso peca el hombre, porque Dios le dio el libre albedrío, y por eso el hombre es responsable, y por eso Dios es justo cuando Dios juzga al hombre. Dios es justo porque Dios le dio el libre albedrío para que el hombre eligiera, y el hombre elige el mal. Entonces, si Dios juzga al hombre, lo condena a muerte, Dios es justo por esa razón. Muchos que no toleran las doctrinas de la gracia dicen, ok, si Dios hace todo, entonces es como que si Dios nos hubiera hecho como robots. Dios nos hizo pecar. No, Dios no nos hizo pecar. Dios no nos hace pecar, porque Él no hace el pecado, como dice Santiago. Cuando somos tentados, nunca hay que decir que Dios nos está tentando. Nunca hay que decir que Dios nos está tentando. Pero dice, no, ustedes son tentados por su propia voluntad, o sea, por su propia carne, por sus propias tentaciones. Todo lo que Dios necesita hacer para que nosotros nos quedemos en pecado es no hacer nada. No más dejarnos ahí. Pero Dios sí interviene, y qué bueno que lo hace, y debemos de agradecer a Dios por haber interrumpido nuestra propia voluntad, vernos, como dice Efesios, Filipenses, Filipenses 2:13, si más que no. Porque dice así: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dice, Dios es el que quebranta sus propios deseos. Él hace que ustedes quieren ya. Y Dios hace que cumple Ezequiel 36 en nosotros. Porque Dios es el que dice, yo les voy a cambiar. Él prácticamente rompa nuestros malos deseos, los quita. Déjame leer aquí antes que vamos a Ezequiel 36. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer y el hacer para su buena voluntad. Entonces, ¿quién puede presumir? ¿Quién puede presumir de que yo obré otro querer en mí? ¿Quién puede
¿Quién puede presumir de que yo decidí de cambiar mi querer? Yo decidí de ya odiar el pecado. Yo decidí de amar a Dios. ¿Quién puede decir eso? No, fue una obra de Dios. Porque Pablo acaba de hacer mención cuán grande es el poder que se ocupa para eso. Y ahora si vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Empezamos en el versículo 26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré en un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis preceptos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Aquí está tan claro donde dice Dios mismo, es que yo lo voy a hacer. Yo les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne que en esta ocasión se refiere a algo sensible. ¿Qué es un corazón de carne? En este caso, en esta ocasión, es un corazón sensible, pero ¿hacia qué? ¿Hacia qué tiene sensibilidad? Es hacia el pecado. Porque claramente el otro versículo es el contexto de lo que acaba de decir en el 26, es que les daré un espíritu y les voy a cambiar. Yo voy a cambiar sus deseos de cumplir los mandamientos. Voy a darles un corazón que quiere obedecer a Dios. Jeremías 31 dice lo mismo. Dice, el nuevo pacto no va a ser como el antiguo, porque el antiguo estaba escrito sobre piedra. Ahí sí podría presumir una persona, si fuera capaz de cumplir los mandamientos de Dios que estaban escritos sobre piedra, o sea, externo de la persona, y que donde la persona tiene que fijarse en ellos, obedecerlos y actuar conforme como dicen. Pero la humanidad siempre ha demostrado de que nunca tuvieron esa capacidad. Entonces Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, Dios hace eso, lo que el hombre debería de hacer. Ahora Dios nos cambia desde adentro y nos hace criaturas conforme a su semejanza. Y luego, como Gálatas 5 dice, y luego, Gálatas 5, 22. Y luego, el Espíritu obrando en nosotros. Ya no son obras de la carne. Porque acuérdense, ya hemos visto cuando Dios nos deja a solos para que nosotros con nuestra fuerza hagamos el bien, siempre vamos a hacer el mal. Porque la carne, como poco antes, aquí en Gálatas 19 dice, ahora bien, las obras de la carne, y ustedes ya saben eso. Las obras de la carne, ¿qué son? Pero habiendo visto este pasaje en Ezequiel 36, donde dice que Dios es el que nos da otro corazón, nos da otro espíritu, nos cambia. Los frutos de esa obra se exponen aquí en este versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fieldad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es la obra del Espíritu. Entonces,
regresándonos a nuestra pregunta principal. ¿Qué hay de nuestro libre albedrío? Sí existe. La iglesia siempre, desde hace 2000 años, creyó que sí tenemos libre albedrío. Pero ¿saben qué entendía la iglesia? Es que si estamos dejados a solas con nuestro libre albedrío, vamos agarrando el rumbo de Romanos 1. Si Dios no interfiere con nuestros deseos propios, nuestros deseos carnales, si nos deja en el libre albedrío, estamos tomando Romanos 1 al 3 prácticamente se vuelve nuestra plataforma para hacer todas las cosas. La humanidad está inclinado hacia el mal y si está dejado a solas, ahí está la explicación a dónde va la humanidad. Pero gracias a Dios, una de las cadenas que Dios quebranta es quebrantar nuestro libre albedrío. Y nos da otro corazón. Puede ser que muchos no están de acuerdo, porque quieren presumir la capacidad del hombre. Si presumimos nuestro libre albedrío, como que si nosotros con nuestra capacidad tuvimos la capacidad de elegir algo bien, o sea, el bueno, eso quiere decir que no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Lo queremos hacer solos. Queremos que nosotros seamos los acreditados, o a nuestro nombre se acredita la obra que solamente Dios hace. Y para cerrar, quisiera que nosotros vemos un pasaje de Salmos 1 o de Salmos 2. Porque el hombre natural no quiere ser restringido. ¿Le suena eso? El hombre natural es Salmos 2. El hombre natural no quiere ser restringido, quiere tomar sus propias decisiones, quiere tener autonomía sobre su propia vida, no quiere que nadie le diga algo. Eso es el hombre natural. Pero también el hombre, astuto como es, quiere acreditarse si sucede alguna buena obra de Dios, se lo quiere acreditar a él. Quiere agarrar honra de la cual solamente le corresponde a Dios. Y no quiere ser flejado o quiere ser amarrado por las cadenas con la restricción, podríamos decir. No quiere ser restringido por un ser superior. ¿Y qué sucede? Aquí Salmos 2 estamos viendo lo que es el deseo carnal de un hombre que no quiere ser restringido, que no quiere que Dios interviene. Dice, ¿por qué se subleven las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor. Escuchen esto. Ellos se juntan en contra del Señor y en contra de su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echamos de nosotros sus cuerdas. ¿De cuáles cadenas estamos hablando aquí? Todo mundo sabe que hay cierta restricción en las vidas de cada uno de nosotros. Porque nosotros somos mucho más malos
de lo que nosotros somos capaces de demostrar. ¿Por qué? Porque algo nos restringe. Y es Dios restringiéndonos. Y aquí dicen no. Yo no voy a permitir que alguien interfiere con mi autonomía. Yo soy mi propio Dios, yo voy a hacer las cosas como yo las quiero. Es muy relevante el día de hoy. Yo tengo autonomía sobre mi propio cuerpo. Yo hago las cosas como yo quiero. Que nadie me diga algo. Pero no lo están diciendo en contra de una persona. Lo están diciendo en contra de Dios. Hoy en día es muy común que el hombre natural que presume autonomía, libre albedrío, como quieren que lo llamen, no quieren ser restringidos. No quieren. No se someten a la ley de Dios, como vimos en Romanos 8:7, y ni pueden. Pero tampoco quieren que alguien interfiere y les diga. Dice, rompamos sus cadenas y echamos de nosotros sus cuerdas. Pero ¿qué sucede? Dios, el que se sienta como rey en los cielos se está riendo. El Señor se burla de ellos. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí se está refiriendo a la salvación, al poder de la salvación. Eso es lo que yo establecí. Pero para que no nos pase, como dice Romanos 1:22, dice, profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. La manera de hacernos necios es solamente negar y rechazar a la buena voluntad de Dios. No reconocer a Dios. Simple y sencillamente hacer como que si nosotros tenemos autonomía y yo soy mi propio Dios, son los necios más grandes que hay en este planeta. Los que no quieren reconocer el Creador que creó todo el universo. Y que tengamos mucho cuidado. Cuando nos pasamos llamándonos creyentes en la fe cristiana, que tengamos mucho cuidado, que honremos a Dios por esa obra y que nunca jamás nos exaltemos y dándonos crédito a nosotros porque fuimos nosotros los sabios, fuimos nosotros tomando una buena decisión. Que eso sea lo más lejos de nosotros. No, que miremos a la gracia de Dios. Yo no estoy aquí predicándoles esto porque fui tan sabio un día decidiendo predicarles. Yo les estoy predicando por la gracia de Dios. No fue mi decisión. Fue la gracia de Dios y así pasa con todos. El motivo por qué estamos salvos es gracia. Es misericordia de Dios. Fue la idea de Él. No la de nosotros. Y por eso Él merece toda la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, nuevamente venimos delante de ti
inmerecedores de tu gracia. Yo muchas veces no hallo qué decir. Yo sé que mis palabras no alcanzan a describir cuán grande es tu poder y tu gracia para con nosotros. Y yo sé que nada de tu buena voluntad merezco, ni nadie de nosotros lo merece. Pero Dios, por tu buena voluntad y por la santificación de tu propio nombre, tú decidiste salvarnos y darnos la salvación y la gracia. Dios, en este momento te pido, obre en cada uno de nosotros para que entendamos cada vez más la profundidad de tu obra y que nadie se jacte con sí mismo, sino que cada cosa buena que ha sucedido en la salvación, que lo atribuimos hacia ti. Y pido, si falta entendimiento, si falta que entendamos más profundamente, Dios, abre nuestra mente y danos ese entendimiento. Yo pido por cada uno que está dudando. Yo pido por personas que no están seguras, que si tu misericordia les alcanza a ellos. Pido que tú revelas tu gran nombre en ellos, tu misericordia, y que las guardes hasta el final, cuando vienes por tu iglesia. Señor, por tu santo nombre y por tu propia gloria, haz todo eso en el nombre de Jesús. Amén.